Nos levantamos, caminamos, estudiamos, trabajamos y en cada parte de nuestra rutina diaria nos exponemos a cualquier tipo de infección. Claro, unos con más riesgo que otros. Y en realidad no necesitamos ir muy lejos ni a lugares extraños para ser infectados por estos seres conocidos como bacterias, porque los podemos encontrar en nuestra propia piel. Ellos viven tranquilamente y sin causar daño, como microbiota natural, normal, hasta que... Por X o Y razón, estas bacterias logran penetrar las distintas capas de la piel. Y así, dependiendo del lugar que afecten o de la bacteria que esté causando la patología, puede presentarse un impétigo, celulitis, erisipela, fascitis, y lo vamos a ver más claro a continuación. El hecho de que un niño esté en lugares con muchas personas, como escuelas o guarderías, aumenta la propagación del impétigo, siendo que es la enfermedad infectocontagiosa más prevalente, a causa de agentes bacterianos tales como el Streptococcus del grupo A y el Staphylococcus aureus, afectando principalmente a niños entre los 2 y 5 años. Sin embargo, nadie está a salvo de contraer dicha infección. En cualquier lugar, a cualquier hora y cuando menos lo esperemos, un corte, el contacto con hiedra venenosa, la picadura de un insecto o simplemente mientras estamos en la sala de nuestro hogar compartiendo en familia con amigos, podríamos contraer el impétigo. Ahora bien, hablando directamente de la enfermedad, podríamos catalogar al impétigo de diversas formas. Principalmente tendremos al impétigo bulloso y al impétigo vulgar. O podríamos dividirlo en impétigo ampolloso o no ampolloso. Además, tendremos el impétigo tipo ectima, que se caracteriza por la presencia de lesiones que pueden estar llenas de pus y con un borde enrojecido. Por otro lado, y de forma más sencilla, podríamos catalogar o tener al impétigo primario y el impétigo secundario. Todas y cada una de estas divisiones se realizarán de acuerdo a la clínica del paciente, la cual, en principio, catalogaremos como una infección leve que puede producirse en cualquier parte del cuerpo, afectando principalmente a la piel expuesta, tales como la piel alrededor de la nariz, la boca, sin exceptuar las extremidades y demás partes del cuerpo. Bien, pero ¿cómo distinguir un impétigo del otro? Sencillo, nos guiaremos de nuevo por su clínica. Tendremos que el más frecuente, el cual es el impétigo no ampolloso o con costras, empezará con pequeñas ampollas. Dichas ampollas acabarán reventando y dejarán pequeñas áreas húmedas de la piel de un tono enrojecido que suelen supurar líquido. De forma progresiva se va a formar la costra de un color amarillento y amarronado que cubre el área afectada, como si estuviese cubierta por miel o azúcar. Hablando del impétigo ampolloso, este causará unas ampollas de mayor tamaño, llenas de un líquido transparente que luego se vuelve turbio. Dichas ampollas tienen poca probabilidad de estallar y suelen permanecer más tiempo en la piel. Estas ampollas o afecciones superficiales están causadas por la distribución de las uniones intracelulares de las células epidérmicas del estrato granuloso, a causa de las toxinas A y B secretadas principalmente por Staphylococcus aureus, afectando solo la epidermis. Para terminar, tendremos al impétigo tipo ectima, el cual tiene el aspecto de úlceras perforadas con costras amarillentas y bordes rojizos. Aunque las características clínicas de cada uno de los tipos de impétigo que hemos visto a lo largo de la presentación son muy puntuales, debemos realizar cuadros clínicos diferenciales físicamente con otras afecciones o infecciones
que se pueden dar también en la piel, tales como lo son la psoriasis, la cual presenta una característica singular. En la piel habrá descamación y agrietamiento de la misma, pero esta escamación será de color blanco. Habrá picazón, ardor o irritación. Otra característica que puede acompañar la psoriasis son las uñas engrosadas, picadas o acanaladas, y el dolor en articulaciones, las cuales se encontrarán rígidas e inflamadas. El acompañamiento de estos y otros síntomas ajenos a las características físicas de las lesiones permitirán realizar cuadros diferenciales con cada uno de los tipos de impétigo. Una vez realizado el dictamen médico, será criterio del médico llegar al diagnóstico del impétigo mediante la visualización física de las lesiones o, si por el contrario, necesita el apoyo del análisis de laboratorio, el cual veremos más adelante. De un modo u otro, al ser diagnosticada la enfermedad, en el caso del impétigo tendremos tratamientos tales como el uso de antibióticos que se frotan en llagas, es decir, tópicos o antibióticos que se toman por vía oral o se aplican en pomadas directamente en la zona afectada. Aquellos antibióticos de forma tópica o de forma oral serán suministrados de acuerdo al criterio médico. Se pueden utilizar o se tienen como principales antibióticos a la meticilina, mupirocina, streptomicinas, fluoroquinolonas y el ácido fusídico. Ahora, para hablar de celulitis, me imagino ya habrás escuchado esta palabra y seguro pensarás en esto. Pero no, el día de hoy vamos a hablar de esta celulitis. La celulitis infecciosa es una infección bacteriana aguda de la piel y el tejido subcutáneo, la cual es causada la mayoría de las veces por estreptococos o estafilococos. Para esto hay que tener en cuenta que el buen cuidado de las heridas y la higiene son importantes para prevenirlo. Aunque las complicaciones por celulitis son muy poco frecuentes, pueden incluir infecciones graves en las siguientes partes del cuerpo. En la sangre podemos observar una bacteremia, en las articulaciones una artritis piógena, en los huesos una osteomielitis, en el tejido que recubre estas cavidades y válvulas del corazón podemos observar una endocarditis y una celulitis también puede causar una inflamación de las venas si se forman coágulos de sangre cerca de la piel, que lo podemos definir como una tromboflebitis. Para su cuadro clínico tenemos que esta suele aparecer como una área dolorosa en la piel, con unos límites mal definidos, que es muy sensible al tacto, con eritemas que se propagan rápidamente, edema y con un calor localizado. En él, la piel afectada puede tener depresiones, como lo podemos observar en una cáscara de naranja, además de algunas ampollas. Y en algunas personas también puede provocar fiebre, escalofríos y los ganglios linfáticos pueden agrandarse en las infecciones más graves. Para una infección grave tenemos que su cuadro clínico puede presentar fiebres, temblores, taquicardia, cefalea, hipotensión y delirio a las pocas horas de haber aparecido las manifestaciones cutáneas. La celulitis con una rápida propagación de la infección puede presentar un aumento del dolor, hipotensión, delirio o descamación de la piel, en particular con ampollas y fiebre, lo cual sugiere una infección potencialmente mortal. También, aunque ocurra en raras ocasiones, la celulitis puede causar una infección muy grave que puede ser una fascitis necrosante, la cual requiere una atención médica inmediata. Los estreptococos pueden causar una infección difusa que se extiende rápidamente debido a la acción de las enzimas producidas por las bacterias como lo son streptomicina, la DNasa y hyaluronidasa, que degradan los componentes celulares que de otra manera contendrían y focalizarían esta inflamación. Tenemos también, en causas menos frecuentes, Streptococcus del grupo B con pacientes mayores con diabetes y en niños. Tenemos Pseudomonas aeruginosa en pacientes con diabetes o neutropenia, pacientes también hospitalizados,
y los pacientes inmunocomprometidos pueden infectarse por microorganismos oportunistas, incluyendo bacterias gram negativas como lo son Proteus, Serratia, Enterobacter o Citrobacter. Bueno, ya miramos lo que era el impétigo, miramos que esta se causaba principalmente en el tejido más superficial, epidermis, y pues también miramos lo que era la celulitis, que se daba en el tejido, en la dermis y como en la parte más profunda, que es el tejido subcutáneo. Y vamos a hablar de una que es como muy central, que será la dermis, que es la erisipela. Esta en realidad es muy parecida a lo que es la celulitis, o sea, tienen prácticamente la misma clínica. La diferencia es que esta se da, pues como ya les dije, en una localización más central, que es lo que es la dermis, mientras que la celulitis es un poquito más profunda. Bueno, aquí podemos ver, como les dije, el lugar donde se sitúa la bacteria para causar la infección. En mayor proporción es Streptococcus pyogenes, pero también rara vez puede causar Staphylococcus aureus. Causa signos inflamatorios como eritema, edema, dolor, calor en la zona. Puede también causar fiebre, escalofríos, malestar general. Esta afecta a la dermis, como miran allí, más que todo en las extremidades inferiores, o sea, en los pies, pero también puede afectar en la cara, que sería ya la erisipela facial. Y también pueden presentarse recurrencias en la misma zona infectada. Puede afectar a todo tipo de persona, pero entre la distribución por sexo varían según las series. En general predominan las mujeres, aunque en personas jóvenes incide más en varones. También depende de algunos factores predisponibles que son como la obesidad, la diabetes y las zonas en donde más se da, en las zonas calientes, donde hay climas tropicales y eso. En el diagnóstico diferencial en erisipela se hace con celulitis, ya que podemos ver que es muy parecido con el anterior. La diferencia es que en la erisipela los bordes son más definidos que en la celulitis. La celulitis pues muchas veces no se les nota los bordes y son muy irregulares. También en una biopsia podríamos encontrar que la celulitis es mucho más profunda que la erisipela, entonces eso también nos ayuda. Bueno, las medidas locales que habrían que seguir para el tratamiento sería la inmovilización y la elevación de la zona afectada, para así poder disminuir el edema y la hinchazón local. También se puede aplicar compresas frías y de suero salino fisiológico, y estas mejoran al dolor local, hacen que duela menos y también disminuyen las ampollas. En la terapia antibiótica suele tratarse más que todo con cloxacilina, 500 miligramos en 6 horas. Esto por vía oral, y dicen que es como la primera elección. Hay que tener en cuenta también que como el microorganismo causal es Streptococcus pyogenes en mayor proporción, en la mayoría de los casos, este es un mecanismo que no ha adquirido resistencia antimicrobiana hasta ahora. Entonces, en el caso de Staphylococcus aureus ya habría que revisar más el tema, porque en el caso de un Staphylococcus aureus meticilino resistente puede tratarse con cotrimoxazol, más rifampicina, o también ciprofloxacino o ácido fusídico. Ya en el caso de pacientes con una erisipela evolucionada, se puede tratar con penicilina G intravenosa. En el caso de pacientes con diabetes, se debe iniciar terapia con cefalosporina de segunda generación o de tercera generación, o también se puede iniciar terapia con amoxicilina y ácido clavulónico. Y por último, vamos a hablar de la fascitis necrotizante. Esta es una infección aguda que prolifera rápidamente en pacientes de todo tipo, especialmente en pacientes inmunosuprimidos con cirugías recientes, diabetes mellitus y con enfermedades como neoplasias.
También debemos tener en cuenta que puede afectar tanto a niños como a adultos. Y esta puede ser clasificada como polimicrobiana, es decir, por un conjunto de bacterias como anaerobios facultativos, entre ellos tenemos Clostridium, Bacteroides, Streptococcus, entre otros, y monomicrobiana, que sería principalmente por el grupo o por los Streptococcus beta-hemolíticos del grupo B, en este caso específicamente Streptococcus pyogenes. Esto se caracteriza porque tiene 4 fases. La primera es la ruptura de la piel, donde los microorganismos proliferan y se introducen en la capa o el tejido subcutáneo. Además, liberan toxinas. Segunda, las bacterias proliferan y liberan exotoxinas que causan daño tisular local y alteran las respuestas inflamatorias, los agregados de plaquetas, leucocitos inducidos por toxinas, ocluyen los capilares y dañan el endotelio vascular, lo que provoca pérdida de líquido, inflamación de los tejidos y eritema. La tercera etapa, el eritema y la hinchazón se generalizan, se desarrollan ampollas y equimosis y los tejidos más profundos se infectan. Y la cuarta etapa es la producción de exotoxinas, lo que conduce a la oclusión de vénulas y arteriolas más grandes, con la consiguiente necrosis isquémica de todas las capas de tejido, desde la dermis hasta la musculatura profunda. Ahora, para hablar del diagnóstico, vamos a tener que principalmente el diagnóstico va a ser referido por el médico según el cuadro clínico que el paciente esté presentando. Es decir, el tipo de lesión, la sintomatología y la asociación de la epidemiología o la zona en donde se encuentra el paciente. Ya para hablar de un cuadro clínico en el laboratorio, va a ser necesario que el médico solicite la prueba de laboratorio respectiva, dependiendo igualmente del cuadro clínico que el paciente presente. Para empezar la toma de muestra, lo primero que se hace es un lavado con suero fisiológico, así como vemos en la imagen con una respectiva. Bueno, ahora vamos a hablar de la técnica de Levine. Para este procedimiento tendremos en cuenta la utilización de materiales estériles y todas las medidas de bioseguridad pertinentes, los guantes, el uso de solución salina o alcohol isopropílico para la limpieza de la zona. En este caso vamos a utilizar 2 hisopos, uno se utiliza para la realización de la tinción de Gram y el otro para la inoculación directa en el cultivo. Para el transporte de la muestra vamos a utilizar medios de transporte, en este caso vamos a tener 2, uno en condiciones de anaerobiosis y otro en condiciones de aerobiosis. Entonces, ¿en qué consiste la muestra o cómo procederemos a realizar la toma de muestra? Primero vamos a tomar uno de los hisopos y lo rotaremos sobre el área de la lesión, aproximadamente sobre 1 centímetro. Esto se realizará ya cuando previamente se le ha realizado la asepsia al paciente, se le ha hecho el lavado de la zona para evitar contaminaciones de otro tipo de microbiota. Se realiza la toma de muestra en la zona en donde veremos mayor productividad o exudado, como en este caso, y la realizaremos de 2 formas. Puede ser de forma palpante o haciendo un poco de presión sobre la zona, evitando que el paciente sufra dolor o evitando la laceración que produzca sangrado. Una vez tomada la muestra y haber rotulado el tubo con los datos del paciente, vamos a inocular la muestra directa en el tubo. En este caso, la inoculación de una de las muestras se va a hacer en condiciones de anaerobiosis para tener las condiciones para sembrar un cultivo para detectar bacterias anaerobias facultativas o anaerobias estrictas. En cuanto al procedimiento de la punción y aspiración, tendremos que se van a tener en cuenta materiales tales como los medios de transporte, del mismo modo
tendremos medio de transporte en condiciones de anaerobiosis y en condiciones de aerobiosis. Además de los materiales de bioseguridad, usaremos en este caso una jeringa en donde se puedan recolectar por lo menos 0.5 mililitros o 1 mililitro de la muestra, en donde si la cantidad es menor a esto, podríamos adicionar suero fisiológico antes de inocular en los medios de transporte. Primero pues vamos a realizar la previa limpieza de la zona con solución salina. Una vez realizado el lavado de la zona y preparada la zona, vamos a identificar la zona de punción. En este caso vamos a tener en cuenta que la punción no la vamos a realizar ni sobre la herida ni debajo de las costras que ya se hayan formado. Vamos a localizar una zona lateral que nos permita llegar hacia la parte baja de la herida en donde está el exudado y la supuración presente. En esta zona vamos a proceder a hacer la asepsia con alcohol isopropílico, teniendo cuidado de no lacerar la lesión presente. Así evitamos el dolor del paciente y podemos realizar el procedimiento. Vamos a utilizar una aguja, en este caso tenemos una aguja de 5 mililitros, recordando que lo mínimo van a ser 0.5 a 1 mililitro de la muestra. Tenemos que una vez preparada la aguja, la punción se va a realizar en un ángulo de 45 grados más o menos. Realizamos la punción y procedemos a hacer el aspirado. Entonces, para la inoculación en el medio con anaerobiosis vamos a tener que cambiar la aguja por una aguja estéril, tratando de tener el menor contacto con la parte de la jeringa, la parte superior de la jeringa. La cambiamos y realizamos la inoculación de la muestra dentro del medio. Para la toma de muestra mediante la biopsia de tejidos vamos a realizar el mismo procedimiento de limpieza. Sería de igual manera, es necesario del mismo modo el suero fisiológico y se procede a hacer el desbridamiento cortante de los restos necróticos de tejido. En este caso nos vamos a ayudar de un escalpelo para realizar dicho corte. El corte lo hacemos en donde no haya una zona muy irregular, en donde no haya un exudado o una supuración elevada, preferiblemente en los laterales. Hacemos el corte Una vez realizado el corte, nos vamos a ayudar del punch para tomar el tejido, y dicho tejido lo vamos a inocular en el medio de transporte. Nuevamente vamos a utilizar medios de transporte anaerobios y medios de transporte aerobios. La muestra se va a inocular en un tubo en donde puede haber solución salina o suero fisiológico para evitar la desecación de la misma. Al día siguiente, los resultados que yo podría obtener son los siguientes. Aquí ya entramos a género Streptococcus. Si se trata de un Streptococcus, ¿qué va a ocurrir? En el agar McConkey no crece. En el agar sangre hay crecimiento y fíjense que se ve como una lucecita, algo que brilla ahí atrás. Las colonias son bien chiquititas y translúcidas, pero hay una luz grande alrededor, como un redondito medio amarillento, medio verdoso. Eso se llama hemólisis, que en este tema es bastante importante. En el agar chocolate, la hemólisis no se distingue muy bien, sí se ve medio verdecito, pero no tanto como en el agar sangre. Y hay desarrollo, se ven las colonias que crecieron, que igual son translúcidas.